Bueno, y vamos a continuar nuestro estudio que tiene que ver con la genealogía. Ya vimos toda la genealogía, pero decía que tenemos que parar un poco, mirar la historia y así pues es la forma de estudiar el Antiguo Testamento. Va siempre relacionada a personas que tienen que ver con Jesucristo. Eh, Tiene que ver precisamente con lo que el Señor hizo a través de personas, pero en momentos definitivos de la historia. Y a través de esas enseñanzas, pues también nos enseña a conocer el carácter de Dios en medio de las circunstancias, cómo se comporta con su pueblo y así mismo se comporta con su iglesia y con cada uno de nosotros. Dios tiene unos patrones para que los conozcamos y este estudio tiene que ver con eso. Hay cosas que hemos ya mencionado a través de las personas que hoy también vamos a hablar aquí, pero para que miremos qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel, cuáles fueron las causas de que Dios permitiera que lo llevaran a la cautividad, a territorio enemigo, a territorio pagano, a territorio donde se practicaba todo tipo de idolatría también. Así que vamos a mirar las causas de eso y después vamos a mirar cómo el Señor a través de los años fue moldeando todo el carácter de las personas en Israel. Así que hoy a hacer un estudio del contexto histórico de este momento, antes de la cautividad y después durante la cautividad, y vamos a viendo las causas que lo llevó al Señor a permitir esto, cómo se dieron las cosas. Lo primero que tenemos que ver es que Israel era una nación débil, podríamos decir, en medio de unos grandes imperios. Como ven ahí en el mapa, está el imperio egipcio hacia el sur, el imperio medo-persa hacia el oriente y básicamente todo lo que es el nuevo imperio babilónico, que en ese momento de la historia estaba en todo su esplendor. Estaban dominando al imperio sirio, todo lo que es el imperio medo, y está dominando, empieza a dominar también el imperio egipcio. Y en medio de esta situación es cuando está a punto de fallecer el último de los reinados de Jerusalén, el reinado del sur, también ya había caído el reinado del norte, y cómo es el tratamiento que Dios les da a su pueblo. Entonces, una nación débil en medio de grandes intereses, todos tenían que pasar por ahí casi si querían ir a atacar a cualquier otro de los imperios. Y esta era la situación que estaba sucediendo en Israel. Vamos a mirar lo que antecede este y cómo el Señor les fue hablando y cómo es el deseo del Señor para su pueblo. Jeremías 21, 8, 9 dice, y este pueblo adviértele que así dice el Señor, pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá por la espada y por la peste o de hambre. Pero el que salga y se rinda a los caldeos que los están sitiando, vivirán. Así salvará su vida. Y el Señor utiliza al profeta Jeremías para llevar este mensaje. Y cuando uno lee esto, en este momento, pues se sorprende de cómo el Señor actúa. Uno dice, ¿por qué el Señor está permitiendo que su pueblo sea tomado por un imperio enemigo? ¿Por qué el Señor permite que sufra a su pueblo? Pero pues esto es una parte de la disciplina que el Señor hizo. Después vamos a ver las causas que lo llevó a tomar esta decisión. Pero le está diciendo a la gente, tienen que rendirse ante el enemigo. Hemos visto muchos otros episodios donde al contrario la gente se rinde a él y él les dice, quédense quietos, yo voy a actuar en ustedes, y vemos cómo los acaba en forma gloriosa de los ataques. Pero en este momento le está diciendo a su pueblo, ríndase, y el que esté rinda vivirá, pero el que no morirá. El que se las tire de valiente a hacer algo diferente a lo que yo le estoy diciendo va a morir. Y empieza a hablarles en diferentes oportunidades a través del profeta Jeremías. Yo me pongo en los pies de Jeremías y digo, terrible dar este mensaje, cuando siempre están acostumbrados a recibir
buenas noticias de parte del Señor y llevar el mensaje de simplemente decirle a su pueblo, ríndase, porque el que se rinde va a vivir. Como que eso no es lo que quiere escuchar la gente. Y por eso lo tiene que repetir varias veces. Vamos a recordar las veces que se lo dijo. En Jeremías 38:2 vuelve y les dice, el que se quede en esta ciudad morirá de hambre, por la espada o por la peste, pero el que se pase a los babilonios vivirá, se entregará como botín de guerra, pero salvará su vida. Creo que a nadie le gusta ser botín de guerra. Difícilmente sabemos lo que es una guerra, pero sabemos lo que es un botín y que lo entreguen a uno como parte de pago para lograr calmar al enemigo, pues no es nada, eh, no es nada que anime mucho este mensaje que le está dando a su pueblo. Y vamos a mirar otra profecía que le dice también de parte del Señor en Jeremías 38:17-21. Jeremías le dijo a Sedequías, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, si su majestad se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, salvará su vida y esta ciudad no será incendiada. Su majestad y su familia vivirán, pero si no se rinde ante los jefes del rey de Babilonia, la ciudad caerá bajo el poder de los caldeos y será incendiada y usted no tendrá escapatoria. El rey Sedequías respondió, yo les tengo terror a los judíos que se pasaron al bando de los babilonios, pues me pueden entregar en sus manos para que me torturen. Jeremías le contestó, obedezca a su majestad la voz del Señor que yo le estoy comunicando y no caerá en manos de los babilonios. Así le irá bien a usted y salvará su vida, pero si su majestad se empecina en no rendirse, esta es la palabra que el Señor me ha revelado. Y volvemos a ver que en este momento le está dando el mensaje al rey. Y el rey le tiene miedos a lo que pueda decir la gente, lo que puedan hacer los judíos, una traición de parte de su pueblo, podríamos decirlo de esa manera. Pero son instrucciones de un hombre de Dios que le está hablando, que le está dando en forma clara que tiene que rendirse. Y creo que rendirse, como digo, no es una posición agradable, ni mucho menos para el ego de un rey, que alguien le diga que la mejor salida es rendirse cuando uno siempre espera escuchar es una voz de ánimo, de seguridad, de fortaleza para enfrentar al enemigo. Y lo que le dice el Señor le está mandando es que se rinda. Y esto, pues lógicamente no le agrada mucho. Segunda de Reyes 25:24 dice, Guadalías les hizo este juramento a ellos y a sus tropas. No teman a los oficiales babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Y vuelve y les habla a la tropa, básicamente a los militares de su momento, y les dice, no le teman a los oficiales enemigos. Y pues es otro mensaje que nadie quiere decir. ¿Cómo así que no le temamos? Y esta gente son bárbaros y son fuertes, seguramente van a acabar con nosotros, van a quitar la vida. Pero el Señor les había mandado decir, simplemente créanme que no van a perder la vida. Les aseguro, como dice, que les irá bien. Y en territorio enemigo podríamos preguntarnos. Yo creo que todos nos haríamos la misma pregunta. ¿Nos va a ir bien siendo servidores de un pueblo enemigo, de un imperio que no nos quiere? Pues esta es la instrucción del Señor y simplemente lo que nos indica es que hay que obedecer lo que el Señor nos dice. Jeremías 25:11 vuelve y dice, todo este país quedará reducido a horror y desolación, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Para Dios era completamente clara, había dado instrucciones claras de cuánto tiempo iban a estar, en qué situación iban a estar allá, iban a ser servidores del rey enemigo, pero en un tiempo limitado. Y creo que es mejor servir durante un tiempo limitado que de un tiempo indefinido. A veces es preferible pasar por situaciones
momentáneas a situaciones que sean perdurables. Y esto podríamos decir que era el momento del tratamiento de Dios para su pueblo. Eran 70 años, que significan de alguna forma plenitud, era todo el tiempo que el Señor les iba a tratar allí en este lugar, pero después dijo que les va a ir bien. Y pues hoy lo vemos retrospectivamente y sabemos que así fue, pero en su momento lógicamente no era viable verlo de esa manera. Era toda una generación que decían 70 años, pues ya seguramente estamos en edad de que no vamos a aguantar en vida ver la posibilidad de salir, o sea, ya nuestro futuro va a estar enfrascado en simplemente esclavitud, en servicio al rey enemigo. Así que, pues no era fácil una decisión de estas, pero el Señor les pedía que le creyeran, que le tuvieran fe a Él y que lo obedecieran. Jeremías 27, 8, 9 dice, y si alguna nación o reino rehúsa someterse a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no dobla el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo castigaré a esa nación con espada, hambre y pestilencia, hasta que Nabucodonosor los destruya por completo, afirma el Señor. Y uno cuando lee este pasaje, estos pasajes, y sobre todo este último, uno preguntaría, ¿acaso Dios no es el Dios de Israel? Pareciera que fuera el Dios de Babilonia. Está hablando de que iba a utilizar a su rey y que todos tenían que rendirse a él. Y pues es aparentemente controvertible esto. Pero Dios también es el Dios de Babilonia. No porque lo obedecieran, sino porque tenía dominio completo sobre el pueblo enemigo. Y esto es lo que le dice el Señor, los voy a llevar allá y todos tendrán que rendirse y servirle al rey de Babilonia. Todas las naciones tienen que rendirse a él. Jeremías 27, 16, 17, vuelve y dice, también les comuniqué a los sacerdotes y a todo el pueblo que así dice el Señor. No les hagan caso a los profetas que les aseguran que muy pronto les serán devueltos de Babilonia los utensilios de la casa del Señor. Tales profecías son puras mentiras, no les hagan caso. Sométanse al rey de Babilonia y seguirán con vida, porque ha de convertirse en ruinas esta ciudad. Y es interesante el Señor cómo le manda razones a través del profeta Jeremías a su pueblo, se lo manda al rey, se lo manda a los militares, se lo manda a los sacerdotes. Todo les dice en el mismo mensaje, ríndase ante el rey de Babilonia. Pero aparte los sacerdotes, que eran los que se supone que llevaban la palabra del Señor, y le dicen, no le crean a los profetas mentirosos. Para los sacerdotes, lo que querían escuchar era que todo iba a volver a la calma, que el templo iba a mantenerse, que todos los utensilios iban a ponerse en su lugar. Eso es lo que quería escuchar, y el enemigo aprovecha también a mandar personas al servicio del enemigo espiritual, para que se fueran en rebeldía ante el Señor. Y creo que cuando están en situaciones críticas siempre aparecen las voces del enemigo diciéndole a la gente lo que ellos quieren escuchar. Y la gente se somete a esa voluntad. Es fácil adaptarse, obedecer cuando le da uno estas buenas augurios, buenos deseos. Y en ese momento estaba pasando eso. Los profetas le decían al pueblo, a los sacerdotes, a todo el mundo, lo que ellos querían escuchar, pero el trabajo difícil era para Jeremías. Y por eso pues tenía fama de llorón, de que él sufría cada vez que tenía que hablar y pues veía que la gente no le obedecía, no le creía. Pero eso era parte del trato también de Dios con Jeremías y con todo su pueblo. En Jeremías 26, 8, 9 dice, pero en cuanto a Jeremías, terminó de decirle al pueblo todo lo que el Señor le había ordenado. Los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo lo apresaron y le dijeron, vas a morir, porque has profetizado en el nombre del Señor que esta casa se quedará como Silo y que esta ciudad quedará desolada y deshabitada, y todo el pueblo que estaba en la casa del Señor
se abalanzó sobre Jeremías. Ese fue el trato que recibió Jeremías, lo querían linchar, lo querían acabar, simplemente por llevar el mensaje del Señor, pero que era un mensaje que ellos no querían escuchar y preferían escuchar el de los falsos profetas. Ese era el ambiente, se puede decir, social que había dentro del pueblo de Israel. Un mensaje de Dios con instrucciones claras que tenían que rendirse, un enemigo que simplemente tenía planes de atacar a Israel, pero que no había empezado su ataque, y sencillamente lo que se ve es que la gente prefiere escuchar la voz de los falsos profetas que el único profeta verdadero, y que preferían acabar con su vida por no decirles lo que ellos querían escuchar. Y aquí se puede decir que empieza el trágico fin del reino del sur, el reino de Judá, el reino donde vendrían a ser el Mesías, según también las profecías. Eso los podía mantener con la esperanza, pero por otro lado lo querían hacer a su manera. Y la manera de Dios era completamente distinta. Ellos habían pecado, habían sido rebeldes y tenían que pasar por un juicio y por un castigo, y ese castigo era precisamente rendirse y servirle al rey de Babilonia, donde tenían que pasar también por la disciplina del fuego, podríamos decirlo de ese momento, eh, durante 70 años. Y aquí empieza ese final del reino de Judá. ¿Qué pasa históricamente a través de este momento social que pasa el reino del sur? El reino de Egipto seguía siendo poderoso, aunque no tan poderoso como había sido en épocas anteriores. Está el faraón Necao, que mata al rey Josías en una guerra en Megido. En este momento estamos hablando del año 609, 608 antes de Cristo. Eh, Israel está bajo gran influencia del reino de Egipto. Como veíamos, estaba en su ruta para poder defenderse también o atacar a cualquier, tanto defenderse como de Babilonia como de los asirios. Asirio estaba en un imperio que estaba en decadencia, el reino medo-persa. Los babilonios cada día tenían más fuerza, y el faraón mata a rey Josías. Vamos a mirar esto en Segunda de Reyes 23:30. Los oficiales de Josías llevaron su cadáver en un carro desde Megiddo hasta Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo tomó a Joacás, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Como vemos, todos estos reyes habían hecho lo que no le agradaba al Señor. Dios permitió que el faraón Necao acabara con la vida en el valle de Megiddo, un valle que tiene mucho que ver también en el fin del mundo. Así que por algo el Señor utiliza ese lugar también para mostrar su poder, y destruye a este rey Josías. Y podríamos decir, lo correcto era que si Egipto estaba dominando su territorio, si ve que alguien se rebela contra él y el faraón termina destruyéndolo, pues él mismo debe colocar quien lo suceda. Sin embargo, el pueblo decidió nombrar a su hijo Joacás, uno de los hijos menores. Entonces, viene la reacción el faraón, pues, en unas partes dice Necao segundo, probablemente el hijo de Necao. Dice, para impedir que Joacás reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Riblá, en el territorio de Hamat, y además impuso sobre Judá un tributo de 3.300 kilos de plata y 33 kilos de oro. Luego hizo rey a Eliaquín, hijo de Josías, en lugar de su padre, y le dio el nombre de Joacín o Joaquín, como hemos visto. En cuanto a Joacás, lo llevó a Egipto, donde murió. Como vemos, el pueblo escogió uno de los hijos,
de Josías, pero Necao no le gustaba este hijo precisamente porque vio que era una rebeldía de parte del pueblo y él simplemente nombra a otro descendiente del mismo Josías, otro de sus hijos, que era Joaquín, que terminó siendo el último rey en gobernar esta región. Esto también sucede antes de la batalla de Cárquemis, que es una batalla muy famosa dentro del imperio egipcio contra el imperio babilónico. Y aquí empieza la decadencia del imperio egipcio, que fue hacia el año 605 antes de Cristo. Como vemos, ninguno de estos reyes duró mayor tiempo, no fueron mucho tiempo los que gobernaron, había muchas disputas de territorio, muchos intereses económicos, eh, del dominio, de quién se quedaba con el dominio de todos estos territorios, o de toda Asia y parte de África. Así que en la batalla de Carquemes, como ven, que está hacia el norte de Israel, en cercanías del río Éufrates, se da esta gran batalla donde se domina básicamente el imperio babilónico sobre el imperio egipcio. Segunda de Reyes 24:1 dice: durante el reinado de Joacín lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacín decidió rebelarse. Y interesante aquí que a pesar de que Babilonia lo había puesto, o sea, estaba en dominio de gran parte de esta región, Joaquín, que había sido nombrado por los egipcios, empieza a, a mirar en pro de Egipto, lógicamente, y esto no le gustó para nada a Babilonia, al ver que este rey que estaba en Judá estaba sirviendo al imperio Egipto. Así que manda una represalia Nabucodonosor, Jeremías 25:9. Dice: por eso así dice el Señor Todopoderoso, por cuanto no han obedecido mis palabras, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo, y es interesante como el Señor le dice aquí, mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas las naciones vecinas, y los destruiré por completo. Los convertiré en objeto de horror, de burla y de eterna desolación, afirma el Señor. Tremenda advertencia de parte de Jeremías. Le están llenando la copa de la ira al Señor. En vez de rendirse, lo que están buscando es alianzas con otro enemigo, que fue lo que hizo Joaquín, el último, o Joacín, como le llaman aquí, el último rey de Judá. La instrucción, como vemos, había sido extremadamente clara. Y buscando salidas para no pasar por la obediencia, por no someterse al Señor. La instrucción era dada al Señor, así que había que someterse al Señor para someterse a Nabucodonosor. Y es interesante como el Señor dice aquí, mi siervo Nabucodonosor. No era un hombre fiel a él, no era un hombre, simplemente Dios lo había puesto ahí para que ejecutara las órdenes y ejecutara la disciplina contra su pueblo. Eh, Durante el reinado de Joacín lo atacó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacín decidió rebelarse. Entonces el Señor envió contra Joacín bandas de guerrilleros babilonios, sirios, moabitas y amonitas. Les envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos, los profetas. De hecho, esto le sucedió a Judá por orden del Señor, para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés, estuvimos viendo que ahí empezó el debacle, y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente, con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto,
el Señor ya no quiso perdonar. Entonces, como vemos, el plan del Señor sigue en pie y ya utilizó a todos los pueblos vecinos para irse contra Jerusalén, dominado por el mismo Nabucodonosor, para que tomara la ciudad. Y esto de enfrentarse contra Nabucodonosor o contra la orden del Señor, pues simplemente es la aniquilación de los que no se rendían. En Segunda de Crónicas 36:9 nos muestra ya parte del final. Dice, Joaquín tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses y 10 días. Pero hizo lo que ofende al Señor. Por eso a comienzos del año el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia, junto con los utensilios más valiosos del templo del Señor, e hizo reinar sobre Judá y Jerusalén a Sedequías, pariente de Joaquín. Entonces, como vemos aquí, eh, ya el Señor manda una segunda, eh, otra misión para que sean llevados a Babilonia. Como vemos la vez pasada, fueron 3 migraciones que hubo. Estamos hablando de la primera, cuando fue el primer ataque de Nabucodonosor. Ahora viene la segunda. Y cada vez queda menos gente ahí. Lógicamente, los que se rendían eran llevados a Babilonia, los que no, pues eran asesinados ahí y dejaban un remanente siempre como cuidando la ciudad, y estos imperios de alguna manera dejaban quien administrar a la ciudad, eh, y eso también por instrucción del Señor. Pero cada vez vemos cómo se están llevando, desolando todo. Y terminamos con Segunda de Reyes 25, del 5 al 7. Pero el ejército babilonio persiguió a Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron y abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, esta ya es la segunda, que estaba en Riblá. Allí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Esta es la historia de este pueblo, precisamente cómo termina en ese estado de, de que le sacan hasta los propios ojos, le matan a sus hijos y los llevan a vivir a Babilonia en forma total. Y aquí terminamos lo que es la presentación del día de hoy. Este es el contexto histórico que está pasando. Ya después miraremos todas las causas por qué el Señor permitió esto.